me amó hasta el final. En esto conocemos el amor, Él dio su vida por nosotros. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto que nos puedan estar acompañando hoy miércoles 11 de septiembre en este estudio diario de la Palabra del Señor. Hoy lleva por título una obra concreta, estando en Nehemías 6 del 15 al capítulo 7 verso 4. Así dice la Palabra del Señor. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, y su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaban Tobías cartas para atemorizarme. Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y trancadlas. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Una obra concreta. El día de hoy vamos a estar estudiando este pasaje que nos habla de cómo nosotros lo que estamos haciendo debe de ser perfectible, ciertamente, pero con el fin de glorificar a Dios. Y eso es lo más importante, que nosotros no nos llevamos el reconocimiento, sino que es Dios a través de nosotros por su pura misericordia. Y el primer punto es que una obra concreta uno que habla de Dios. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros llevamos a cabo, siempre debe de hablar de lo que Dios hace o transforma y cambia en cada uno de nosotros. En este caso, nos dice que fue terminado el muro el 25 del mes de Elul. Aproximadamente estamos en el mes de agosto-septiembre. Este se puede ubicar el mes de Elul. Entonces, algunos comentaristas mencionan que quizás se terminó de construir el muro el 2 de octubre, ocupando el calendario gregoriano. Aunque lo más probable es que se haya terminado de construir a mediados o finales del mes de septiembre. La cuestión es la siguiente, que el muro fue terminado en 52 días. Ahorita decimos, wow, 52 días fue un buen tiempo, le echaron ganas. No, recordemos que en ese momento no tenían maquinaria, no había equipo para poder laborar como nosotros conocemos, porque una construcción ahorita tarda aproximadamente 2 meses, o sea, muy rápido. O inclusive un poco menos. La cuestión que vemos acá es que como todo el pueblo se puso de acuerdo, el pueblo sabía lo que debía de hacer, en tiempo récord terminaron el muro. ¿Y qué fue lo que demostró aquí? Versículo 16. Todas las naciones oyeron, todas las naciones enemigas. ¿Y qué fue su reacción? Temieron a causa de que ellos realmente habían terminado el muro y no importaba el hecho, o no importó el hecho, de que los trataron de amenazar, no, los amenazaron constantemente, de manera que nos dice acá, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humilladas y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta cosa. De manera que ellos tuvieron miedo, fueron humilladas, su orgullo se destrozó, se vino abajo porque no lograron parar esa obra, no lograron hacer que ellos desistieran. Y es en ese momento en el que comprendieron que todo lo que habían hecho fue con la ayuda de Dios. Y es que nosotros cuando hacemos nuestras actividades diarias debe de existir una muestra de la obra de Dios en nosotros. Es por eso que todo lo que hacemos debe de hablar de Dios. Y es
La gracia del Señor, la misericordia de Dios, la que nos defiende, la que nos guarda y la que nos ayuda. Porque ellos, ¿cuántos problemas no habían pasado? Inclusive el devocional de ayer lo estuvimos estudiando. ¿Cuántas veces no llegaron a insistirle a Nehemías el hecho de que pues, se apoyaran entre ellos, el que desistiera de la construcción, el hecho de que estaba en peligro su vida, que se le iban a quitar? Entonces, sin importar todo eso, vemos que Nehemías no fue nada más él, sino que fue la obra misericordiosa de Dios. Es por eso que todo lo que hacemos debe de hablar de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Eso lleva al segundo punto, que una obra concreta, dos, sin temor al hombre. Todo lo que vamos a hacer, sí, debe de ser concreto, debe ser determinante, tiene un propósito, un objetivo, que es glorificar y conocer a Dios y predicar de su verdad. Ese es nuestro propósito y objetivo de vida, de manera que todo lo que hagamos, sí, va a demostrar lo que Dios está haciendo en nosotros, pero a su vez debe de estar impregnado nada más del temor a Dios y no del temor al hombre. El temor al hombre es algo que nosotros traemos casi por defecto de fábrica a causa del pecado, porque buscamos la aprobación de los demás y buscamos que los demás nos validen, y a pesar de que en algunos momentos vayamos en contra de nuestros principios bíblicos o de lo que la Biblia nos delimita que no debemos de hacer. Y es que para este momento, muchas de las personas apoyaron para la construcción del muro, pero los dirigentes judíos, ellos, los principales, no apoyaron, sino que mantuvieron una relación mediante cartas, una comunicación con Tobías. Tobías era el siervo de Sanbalat. Obviamente, él estaba conspirando en contra de Judá para que no se restableciera. De manera que dice que muchos de los principales se habían conjurado. Ellos le habían jurado lealtad a Tobías. Y esto porque nada más era el yerno de Secanías, una persona importante, y porque su hijo Joanán se había casado con la hija de Mesulam. Había un lazo aquí, una estrecha relación incluso con el sacerdote, de manera que como que estaban haciendo el hecho de tratar de posicionar a Tobías como una figura de autoridad. Versículo 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Vemos que Tobías realmente nunca cambió, nunca nos dice que haya intentado cambiar, sino que siempre su intención fue ir en contra de la construcción que estaba haciendo Judá. Es por eso que se había ganado a las autoridades, es por eso que se había ganado a los principales de los judíos, y estos empezaban a influir, empezaban a decirle, es que Tobías no es esto, empezaban a decirle las buenas obras de Tobías. ¿Para qué? Para que Nehemías pudiera aceptarlo, y obviamente esto era parte de su plan. No obstante, Nehemías identificaba que todo lo que hacía Tobías era para atemorizar a él y que pudiese desistir de su obra. De manera que si Nehemías hubiese buscado, su objetivo principal hubiese sido agradar al pueblo y después tener una paz con Sanbalat, Tobías y todos ellos, realmente nunca se hubiese concretado esta obra, porque su objetivo hubiese sido el hombre, hubiese sido las personas y nunca hubiera sido Dios. De manera que nosotros debemos de tener cuidado de no estar dependientes de lo que dicen personas externas de nosotros. Tampoco digo que vamos a estar haciendo cualquier cosa, porque Nehemías aquí, él demostró integridad, él demostró un buen testimonio, demostró que él obedecía a Dios y lo que Dios ponía en su corazón, él lo hacía. Lo que estoy diciendo aquí es que el pasaje, la historia nos muestra que Nehemías, él no tuvo como prioridad a una persona externa que le mandaba mensajes, que le mandaba de manera insistente que desistiera de su obra, que regresara a Persia. No, sino que aquí nos muestra que Nehemías, él, permaneció firme a pesar de todo ello. Salmo 37:1 nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. De manera, mis amados hermanos, que
por más insistentes que sean esas personas en tratar de determinar lo que nosotros somos, no debemos de dejarnos, no debemos de impacientarnos, sino que debemos de confiar plenamente en Dios, confiar porque Dios es quien nos va a sostener. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. De manera que todo lo que hagamos debe ser sin temor al hombre. Y eso lleva al tercer punto, que es una obra concreta número 3, temiendo a Dios. Si no vamos a temer al hombre, entonces ¿a quién vamos a temer? ¿A quién vamos a respetar? ¿De quién nos vamos a guiar? De Dios. Versículo 1. Luego que el muro fue edificado, colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, el muro fue terminado. Ya las puertas estaban listas, ya había seguridad. De manera que aquí empieza un orden. Se señalan los porteros, se señalan a los cantores, se señalan a los levitas. ¿Y cómo se hizo? Lo vamos a ver el devocional de mañana. No se lo pierdan. Y continúa en el versículo 2 diciéndonos que mandó a su hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, estos, ¿para qué? Para que tuviesen una labor. Esto era mantener obviamente la seguridad. Las puertas de Jerusalén no se iban a abrir hasta que el sol estuviera puesto, la tierra estuviera caliente. Generalmente las puertas de las ciudades se abrían al amanecer. Lo que nosotros podemos identificar, a las 6 de la mañana empieza a estar claro, se abren las puertas. A las 6:30, casi 7 de la noche, empieza a oscurecer, se cierran las puertas de la ciudad. Esto con el fin de seguridad. Y obviamente todo esto con el fin de mantener una seguridad. Y estos guardias debían de mantener bien su labor. Porque en versículo 7, porque la ciudad era espaciosa, grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Iba a empezar esa reedificación de todas las casas. Pero la cuestión es de que tanto a Anani y a Ananías se les dio esta indicación, esta labor. ¿Por qué? Porque los definió algo. Porque este era varón de Dios y temeroso. Porque ese era varón de verdad y temeroso de Dios. Qué descripción tan bonita tenemos de este personaje, tan ideal. Alguien que persiste en la verdad y alguien que teme a Dios. Realmente, si nosotros estamos haciendo una obra concreta, nuestra vida habla de Dios, refleja que andamos en verdad, refleja que tememos a Dios o refleja que estamos dudando de lo que creemos y que tememos al hombre. Debemos de examinar nuestra vida, debemos de examinar lo que estamos haciendo. Ejemplo tenemos de personas que se mantuvieron en integridad, en firmeza, y de personas que se mencionan, como es el caso de Ananías, de que su vida fue caracterizada por la verdad y por temer a Dios. Es mejor temer a Dios que temer a los hombres, porque de Dios recibiremos la recompensa. De los hombres no recibiremos nada. Lo que nosotros debemos hacer es mantenernos firmes en la verdad y predicar esa verdad a la que hemos sido llamados. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Deseamos que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Agradecemos sus comentarios, los valoramos mucho. Les invitamos que puedan compartir estos videos, este devocional. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Y me amó hasta el final.